Hola amigos de Cambios Profundos y bueno, ya estamos en un lunes más de este reto de el devocional de Cambios Profundos del material de Nicolás Tranchini. Y bueno, hoy es el día 316, estamos realmente en la recta final, como dirían, si hacemos una similitud con los corredores, en el sprint, ¿no? Viene un esfuerzo especial en esta época donde va a empezar a haber muchos compromisos y donde podemos estar tentados a dejar de perseverar. Pero yo te felicito si has llegado hasta este día 316, si has mantenido el ritmo o si lo perdiste pero lo retomaste, felicidades. Ya hemos dicho aquí varias veces que el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Esa es una marca de sobrenaturalidad. Nosotros vimos a través de este curso el perseverar, ¿no? El seguir adelante y a veces, aunque perdamos el paso, pues retomarlo y no dejar de hacerlo. Y estamos en una sección que es el sufrimiento. Y acabamos de ver la semana pasada, y es lo que vamos a aterrizar hoy, emociones que nacen de las discusiones. Y se me hace, ya estamos en una sección donde estamos viendo temas súper prácticos de la vida diaria. Me encanta esta sección. Sé que en estos días estamos viendo la disciplina, es otro tema muy práctico. La semana que viene estaremos viendo dentro de las emociones que nacen de las discusiones o del sufrimiento, lo que es el desánimo. También veremos la próxima semana cuando nuestras emociones se alteran y pierden el rumbo, así como la disciplina. Pero hoy emociones que nacen de las discusiones. Y bueno, si tú vives en este planeta, si vives en esta parte de la gloria después de la caída, el conflicto es algo cotidiano en nuestras vidas y a veces es inevitable estar enredadas en esos conflictos y en esas discusiones mal llevadas, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo quedamos después de haber sido enredadas en una situación que se desbordó, que se descarriló, donde terminamos, a lo mejor fue una persona quien pecó contra nosotros, pero nosotros respondimos peor, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que es un tema sumamente importante, saber gestionar estas emociones que nacen de estas situaciones. Y pues yo te pregunto este día, la pregunta, y nos estuvo haciendo muchas preguntas Tranchini a través del material, ¿cuáles son las emociones más comunes que experimentamos cuando caes en una discusión? ¿Tú las tienes identificadas? Bueno, de eso se trata, de que trabajemos, identifiquemos realmente cuáles son esas emociones que surgen a través de las discusiones y, como hemos dicho, no lidiar, no gestionar adecuadamente estas emociones traen división y tropiezo, entre muchas consecuencias más. Y en verdad al ser humano no hay nada que nos duela más que la división. ¿Qué tal cuando un matrimonio se divide? La división más grande es cuando llega al divorcio, pero a veces una discusión, una emoción que se genera de la discusión mal llevada, mal gestionada, trae división. A veces puede ser una división pequeña, a veces puede ser una división grande, ¿no? No sé cómo las has experimentado, o con tus hijos, o dentro del trabajo, o en la iglesia. Qué triste, ¿no? Cuando la iglesia de Cristo se divide, cuando hay estos choques, estos conflictos, estos choques de opiniones que les digo que a veces es ineludible no caer en ellos. Esto trae mucho tropiezo, ¿no? Y trae mucho dolor. Y nosotros estamos llamados a la unidad, a conservar la unidad. Y esto no va a ser posible si yo no aprendo a identificar qué es lo que me pasa a mí ante las discusiones y cómo debo de enfrentarlas. Y bueno, muy buenos días y qué gusto verlas, Ela, Rigoberta, Alma, gracias por estar aquí con nosotros en Semillas de Esperanza, en este último tramo del devocional de Cambios Profundos. ¡Qué emoción! Día 316 y vamos a empezar como debemos de empezar todo, las cosas del Señor,
orando, poniendo este tiempo, que su palabra nos dé convicción, que nos dé ánimo, que nos instruya y que nos transforme. Señor, damos muchas gracias esta mañana. Gracias, Padre, en verdad, tanto nos has dado a través de este año. Pero ahora pedimos, Señor, que no seamos oidoras olvidadizas, sino hacedoras. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo mora en tus hijos y pedimos que tú traigas en tiempo oportuno todo lo que hemos estado recibiendo. Y ahora, Señor, ayúdanos a estar atentas y dispuestas a escuchar y a recibir esta instrucción de tu palabra acerca del manejo de las emociones, de las discusiones, especialmente lo que es el enojo, la amargura, en esta semana que estuvimos aprendiendo, Señor. Háblanos y ayúdanos, Señor. Queremos ser cada día más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y Tranchini hablaba mucho de la injusticia. Y ¿puedes identificar cuál es la injusticia más grande que tú has sufrido? De seguro hemos sufrido muchas injusticias, pero ¿puedes identificar esa, la más grande? ¿Cuándo fue? ¿Fue en tu niñez? ¿Cuándo percibiste esa injusticia grande? Y la siguiente pregunta es si tú has tratado con esa injusticia, si vives con amargura a raíz de eso. Y ya en la vida diaria, ¿qué injusticias cotidianas sueles recibir de los que te rodean, ¿no? ¿Qué tal? Las que somos mamás podemos percibir que a veces como madres hay mucha injusticia, o como esposos, como cónyuges, o en el trabajo, en el ministerio, ¿no? A veces sentimos que nos entregamos mucho, que hemos dado mucho y la respuesta que nos dan nos parece injusta. Y aprendimos que una emoción suele surgir enojo, entre otras emociones, puede ser resentimiento, rencor, impotencia, a veces odio, rabia, descontento, animosidad. Y todo esto, esta emoción, una vez que la evaluamos de una manera consciente, se convierte en un sentimiento. Entonces, vamos a dar un paso más, ¿no? Ahorita fue qué injusticias identificar, piensa y ve haciendo notas mentales. ¿Qué injusticia, cuál es la injusticia más grande que has vivido? Y vamos a observar a través de este día si la realmente ya está resuelta en tu corazón o ha creado una raíz de amargura que está ahí, que se ha extendido a través de los años, o en el día a día recibes interpretas varias injusticias y cómo las estás manejando, en qué se están convirtiendo, están haciendo otras raíces por ahí o han creado división, se han perdido relaciones por esa interpretación que has hecho ante ciertas discusiones cuando te encuentras con alguien en desacuerdo. Bueno, entonces, primer paso, ¿qué emociones se levantan ante ti cuando eres tratada injustamente? ¿No? Cabe decir que las emociones se manifiestan de forma automática, ¿no? Lo que es una emoción se manifiesta de forma automática, no es algo que pensamos, sino son como reacciones ante situaciones que vivimos. Se generan entonces de una manera automática e involuntaria, mientras los sentimientos son el resultado de la evaluación consciente de eso que sentimos, de esa emoción. Y veíamos esta semana que la amargura es uno de esos sentimientos, es una emoción que al hacer una evaluación consciente se convierte en amargura. Y la pregunta sería, ¿nos sentimos muchas veces con derecho a sentir esa amargura? Y es una trampa porque pensamos, se genera una deuda, ¿no? Sentimos que alguien pecó contra nosotros. No gestionamos eso, somos descuidadas, lo dejamos ahí, se convierte en amargura y es consciente o inconscientemente
estamos como vengándonos de la persona. Voy a sentir horrible, voy a estar resentida, voy a estar rencorosa, o voy a sentir odio o rabia, o descontento con tu persona, y de una manera inconsciente a veces es nuestra venganza, ¿no? No hay perdón. Nosotros ya vimos extensamente, en cambio, hace unas semanas el tema del perdón. Pero fíjense que en Efesios 4:31 hay un llamado muy claro y muy específico. Sea quitada de vosotros toda amargura. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo? No es que Dios sabe que va a surgir, ¿no? Fíjense las palabras exactas. Siempre me encanta y me maravilla cómo Dios expresa y dice claramente las cosas. Sea quitada de vosotros toda amargura. Dios sabe que van a estar brotando esas raíces de amargura, y nuestro papel, nuestro llamado como buenos administradores de la gracia es quitarla, ¿ok? Y eso es lo que queremos aprender hoy, cómo quitar esos brotes de amargura. Pero vamos definiendo, como toda la vida. Yo no voy a vivir bien lo que no entiendo bien, ¿qué es amargura? Y veíamos en estos días que la amargura es un sentimiento de ira que nos invade cuando percibimos que estamos experimentando una situación injusta. Eso quedó clarísimo, ¿no? Y también entendimos que yo no experimento amargura cuando tomo mi parte de responsabilidad en el mal que acontece o aconteció, ¿no? Una de las cosas que nos ayuda a quitar esos brotes de amargura, el poder cumplir con Efesios 4:31, es que de esto que sucedió, qué parte de responsabilidad a mí me toca. Y hay veces que simplemente con hacer este pequeño ejercicio de esto que pasó, de qué parte fue mi responsabilidad, qué papel jugué en esto, cuál respondí mal al conflicto, o yo lo generé, o estoy tomando como pecado algo que no es pecado, o sea, que pecaron contra mí, en fin. Entonces simplemente este ejercicio nos puede ayudar a arrancar ese brote. Y yo, la pregunta que no hace Tranchini, pero me vino a la cabeza al preparar el tema es: ¿has pensado que Dios es injusto contigo? ¿Tienes amargura contra Él? Y yo sé que puede nuestro caminar con Dios surgir algunas veces ante situaciones difíciles, ante el sufrimiento, y nosotros lo vemos en consejería, que es común, ¿no? Y lo vemos en nuestra vida, poder llegar a esta falsa conclusión, ¿no? De que Dios es injusto conmigo, y a veces nos duele admitir, nos da pena admitir, pero ahí está, y se genera una raíz de amargura aún contra Dios, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. ¿Cuál es el peligro de la amargura? ¿Cuál es el peligro de la amargura? Y Hebreos 12, si me acompañas, lo dice claro y simple, rápidamente. Vamos a leer del 12 al 15. Pero, si ya estás ahí conmigo, miren, vamos a leer qué dice. Dice: levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas. Este es un llamado para aquel que, o sea, es como no se rindan ante el desánimo. Y de verdad que a veces los conflictos con ciertas personas, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con algún compañero del ministerio o en el trabajo, en el club, nos llegan a desanimar, ¿no? Como por eso dice: levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas, y enderecen las sendas por donde van, o sea, el camino que vamos a tomar ante ese desánimo, ante ciertos problemas, ante cierto sufrimiento. Dice: enderecen las sendas por donde van a andar, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren, y fíjense cuál es el llamado, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea que hay un llamado a vivir, a tener bien nuestras relaciones horizontales, ¿no? En buenos términos, y
vivir en santidad también se refiere a mantener bien nuestro andar con Dios, nuestra relación con Dios, que tiene que ver con nuestro andar diario, cómo vivo, ¿no? Yo estoy bien con Dios en la manera que yo me relaciono con Él y va directamente conectado el cómo vivo, ¿no? En mi andar. Entonces dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Y vaya que cuando yo no resuelvo correctamente los conflictos, las discusiones de la vida, pequeñas y grandes, recientes o añejas, a veces las familias se dividen. Se divide el ministerio, se divide el trabajo, se dividen muchas cosas y en eso hay mucha pérdida. Y una pregunta que deberíamos de hacernos, ¿no? Si Cristo es nuestro máximo ejemplo, familia Cabrera, los versículos es Hebreos 12, del 12 al 15. Gracias por estar aquí con nosotros, igual Edith. Regresando al tema, si Jesús es mi máximo modelo, si yo voy en pos de Él, si yo lo sigo sus pisadas, sigo su ejemplo, debería de observar cómo respondió Jesús ante el trato injusto, ¿no? Él también recibió, si alguien recibió un trato injusto, verdaderamente fue Él. Nosotros a veces realmente recibimos un trato injusto, pero si alguien recibió un trato injusto, real, fue Él. Pues Él no respondió, no respondió, fue misericordioso y lleno de gracia, pero ¿cómo es que Él pudo responder adecuadamente a eso? ¿No? Él tenía en mente con toda claridad que había un propósito mayor. No se hubiera cumplido ese propósito si Él se pone en ese momento a impartir justicia ante la injusticia, ¿no? Y nadie mejor que Él es el juez perfecto. Entonces nadie mejor que Él para que hubiera ponerse a impartir ahí justicia. Él no se desanimó ante toda la oposición que Él recibió. Él siguió adelante y cumpliendo su llamado y su ministerio. ¿Y nosotras qué tal? Ante esas discusiones, ante ese enojo, ante esa amargura que a veces somos descuidadas y dejemos que se establezca en nuestro corazón y aún echa raíces, ¿nos hemos desanimado? Hemos perdido el propósito principal. Es que uno de los propósitos principales porque fuimos creados es disfrutar a Dios, y yo dejo de disfrutar a Dios cuando hay esto en mi corazón, y glorificarlo, que mi persona revele la hermosura de su carácter. Entonces este no es un tema menor, ¿no? El conflicto con alguien nos ha desanimado. Hemos dejado a un lado el llamado de pacificar y buscar en paz en todos en cuanto sea posible. Recuerden, y bien dice Mateo, ¿no? Bienaventuradas las pacificadoras, dichosas, contentas, claro, o sea, sin estar guardando cosas en el corazón, gestionando correctamente las cosas, afrontando correctamente los conflictos. Y dice, bienaventuradas las pacificadoras, porque fíjense cómo nos van a identificar, porque esas serán llamadas hijas de Dios. O sea, nuestro Padre Celestial hace el plan de mandar a Jesús para reconciliar todas las cosas del cielo con la tierra. Y nosotros reflejamos a Jesús, el Evangelio, cuando esa es nuestra tendencia y nuestro comportamiento, pacificar. Ahora, pues bueno, analizando el tema, ¿quiénes son las personas que sacan lo peor de ti? ¿No? Puedes identificarlas. De seguro ahí hay alguien en la familia, y de seguro hemos dicho este dicho. Yo me acuerdo recién casada, le decía así a mi esposo, le digo, nadie ha sacado lo peor de mí más que tú, pero la verdad es que eso no es así. Cuando la vida te apachurra, simplemente sale lo que hay dentro, ¿no? ¿Con quién suelo discutir frecuentemente?
¿quién me hace perder los estribos? Porque este es el momento para que trabajemos a fondo y le permitamos a Dios arreglar esta situación y podamos aprender a responder y no reaccionar. ¿Cuál es la respuesta? Aquí la pregunta importante, yo voy a tender a culpar a otros de mi respuesta, pero la pregunta es, ¿quién es responsable de la respuesta que doy? Fíjate, en la pregunta va, ¿qué doy? Yo soy la que la doy. Y el primer paso es responsabilizarnos, ¿no? Los otros no son los que sacan lo peor de nosotros. Yo respondo por lo que yo como yo estoy reaccionando, ¿no? Me veo como responsable de mis reacciones ante el pecado de otros que otros cometen contra mí, contra esas injusticias, o suelo culpar a otros de mis reacciones, porque si yo estoy en ese escalón, no voy a gestionar correctamente estas emociones. No voy a pacificar, va a traer división, va a traer amargura, va a traer deshonra al nombre de Cristo. ¿Qué me suele enfadar y quién me suele enfadar? Anótalo, anotaciones mentales. Hazlo, hagámoslo. Dios quiere, veíamos, ahí me encantó lo que decía Tranchini, y es verdad, y lo dice Dios. Dios quiere sacar lo peor de mí, lo que hay dentro de mí. En su soberanía Él utiliza personas y situaciones y circunstancias que la verdad desearíamos que Él eliminara, ¿no? Nadie es feliz cuando pasa por estos momentos, pero justamente Él lo permite para traer a la superficie, ¿no?, las verdades acerca de nosotros mismos que a veces no podemos aceptar. Si se acuerdan la figura del iceberg, lo que se ve por fuera son nuestras acciones, pero lo que está por debajo del agua son mis motivaciones, es lo que hay, es mi corazón. Entonces Él quiere sacar a la superficie lo que hay acá abajo para que yo me dé cuenta. La cosa es que otros se están dando cuenta menos yo. Ese es otro tema que vimos esta semana, ¿no? Que estamos ciegos, ¿no? Hemos sido cegados. Es muy difícil a veces aceptar y querer autoexaminarnos y permitirle a Dios que nos revele por qué lo está haciendo. Y otras personas veíamos que también lo están haciendo, pero yo no lo permito. Entonces, algo que aprendimos esta semana es que yo no soy responsable del pecado de otros, pero sí soy responsable de la respuesta que yo doy ante la agresión. Ahí sí es mi parte y en eso yo tengo que trabajar. Y generalmente cuando yo respondo bien, ayuda a que el otro responda bien. A veces no en el momento, pero da un buen escenario para después pacificar. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo gestionar nuestro enojo. El llamado en Efesios es airaos, pero no pequéis, ¿no? O sea, Dios no está, ya lo hemos visto, no está prohibiendo, sabe que va a haber reacciones de enojo, pero estamos llamados a no dejar que ese enojo transgreda límites, y mucho menos que se dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y mucho menos a que ese enojo se quede albergado más tiempo del necesario, ni deis lugar al diablo, porque ahí exactamente es donde se siembran las semillas de amargura, y como hemos estado viendo, todo lo que conlleva esta amargura, la división, el resentimiento, etcétera, ¿no? La venganza. Lo contrario, perdón, es venganza, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener muy presente es Mateo 18. Miren, la escritura es perfecta. La instrucción de Dios es completa. Ahí dice Mateo 18, si alguien peca contra ti, ve a solas y habla con él, ¿sí? O sea, pero a veces el ir a solas a hablar con él no es en el tema de discusión ni de pleito, sino una vez que hemos digerido el asunto, ¿no? De hecho, a priori deberíamos de hacerlo, pero a veces ya nos revolcó la hora y caímos en una discusión. Entonces tendremos que serenarnos
y hacer estos pasos de gestión del enojo y ver si vale la pena pelearse por esto, ¿no? Entonces, Mateo 18 me dice, porque hay dos maneras, ¿no? Hay gente que el enojo, lo hemos visto mucho aquí en Semillas, si soy extrovertida, si soy colérica, si soy sanguínea, voy a ser de ataque, y si soy introvertida, voy a ser de escape, pero de todas maneras está sucediendo lo mismo entre la persona que lo expresa, que lo saca a la superficie, que la persona que lo guarda. Y el resultado es el mismo, ¿no? Aunque se vea diferente. Entonces, Mateo 18 me dice que yo vaya y busque a la persona solas, o que si yo veo que alguien demudó su rostro contra mí, estoy llamada también a ir a buscarlo y a arreglar. Miren, recordemos que no se trata de suprimir las emociones o entretener la emoción, sino sostenerla y acompañarla, ¿no? En los momentos que vamos a hablar y arreglar con las personas. Pero antes de ir a hablar y arreglar con las personas después de una discusión, porque lo que suele pasar es que caemos en estas trifulcas y rara vez regresamos a arreglar, ¿no? Y todo esto se va guardando en el corazón y llega el momento que viene la división y podemos estar en la misma casa, en la misma empresa, en el mismo club, en la misma iglesia, pero hay una división. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es admitir la dolorosa verdad. No vamos a cambiar de dirección hasta que no admitamos que vamos en un rumbo equivocado, y debo de admitir delante de mí, de Dios y a veces de la familia o de las personas que me rodean, que yo no estoy manejando bien mis emociones ante las diferencias de opinión, ante estas discusiones o ante estos conflictos. Incluso debería de ser llevada a la confesión y pedir perdón, ¿no? Pero lo primero es que yo no voy a cambiar esto si yo no admito y reconozco que tengo este problema. Número 2 es establecer una estrategia. Por ejemplo, si en la familia es donde en el lugar donde se estén dando las discusiones que se desbordan o infructuosas o continuas y que no se arreglan, pues hay que poner una estrategia, ¿no? Si eres una persona que realmente se desborda en su enojo, pues puedes establecer una estrategia como pedirle a la familia que salgan de la habitación si es que tú empiezas a perder los estribos en una discusión, para retomar más tarde el asunto. Pero fíjate, subrayo, retomar más tarde el asunto, que ese es el problema que muchas veces tenemos, ¿no? Que suceden cosas y simplemente levantamos el tapete y lo barremos abajo de la alfombra, ¿no? Eso no estamos llamadas a eso. No establecer una pausa para mí si es que yo soy la desbordada en el enojo. A veces el famoso cuenta hasta 100 o sal a caminar, ayuda, ¿no? El chiste es dar tiempo a tranquilizarnos y para poderle dar un buen enfoque a nuestro enojo. Número 3. Una vez que ya me serené, caminé, conté hasta 100, puse una pausa, ¿no? A lo mejor en la familia podemos establecer un time out, ¿no? O sea, cuando se empiece a desbordar, quedar en ese asunto, ¿no? Analizar mi enojo y considerar las opciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues hacernos preguntas como, ¿tengo razón en enojarme por esto? ¿No? Hay veces que nos estamos enojando sin razón, honestamente, o a veces sí. Y hay diferentes preguntas que puedo hacer para ir más a fondo, ¿no? ¿Por qué estoy enojado? ¿Estoy juzgando sin conocer los hechos? ¿Conozco en verdad los motivos de la persona? ¿Se portó mal esta persona? ¿Realmente transgredió un límite o simplemente yo estoy sensible? ¿Tengo expectativas altas? Hay veces que yo me estoy enojando con alguien porque mis expectativas están por encima de la realidad, ¿no? Estoy cansado, estoy estresado, estoy mal genio, dormí mal. A veces estamos irritables por eso, ¿no? Ya pensada la situación, puedo decidir qué acción constructiva, ¿no? Es porque la idea ante las discusiones y en la diferencia de opiniones es buscar soluciones. Esa es la manera madura de enfrentarlo, ¿no? Y pues como dije anteriormente, reconocer que es mi responsabilidad manejar mi enojo. Ahora, otro paso importante, una vez que ya analicé, tengo razón por enojarme por esto, es
el paso que decíamos, de esto que sucedió, ¿qué parte yo soy responsable? ¿No? ¿Cómo respondí ante lo que pasó o yo lo generé? Luego el siguiente paso sería hacernos la pregunta que dice pacificadores, ¿vale la pena pelearse por esto? ¿Es algo que realmente le hace daño a la persona o con la que tengo la discusión? ¿O me hace daño a mí o a ambos? ¿Estamos dañando a terceros o estamos dañando el nombre de Dios? Eso podría ser algunos parámetros para decidir si vale la pena pelearse por esto. Si pienso que sí es un punto importante, empezar a pensar, ¿qué propongo? ¿Cuál es la solución? ¿No? Eso es importante. Cuando yo vuelvo a retomar esto, cuando voy y hablo a solas con la persona, ¿no? Si hubo un problema, pues, ¿qué propongo? Y ensayo hablar la verdad en amor. ¿Qué propongo y cómo lo voy a hablar? ¿Cómo lo voy a proponer? ¿Cómo voy a hablar de esto? Si no nos preparamos, si no, hay personas que, bueno, a mí me encantan, ¿no? Que de primera mano saben hablar las cosas bien, ¿no? Saben hablar la verdad en amor y qué maravilla, pero muchas no somos así. Entonces, a mí en lo personal me ha servido mucho pensar antes de hablar, ¿no? Que todos lo conocemos, pero no todos lo practicamos, ese es el problema, se nos olvida, pero la idea es empezar a vivir estas discusiones de esta manera, entablar y finalmente ir y buscar a la persona y sí entablar la conversación, ¿no? Y la idea es que ellos vean nuestro esfuerzo por comprender y validar su sentir, ¿sí? Ese es otro gran problema, que no sabemos escuchar. Mal está hablando la persona, yo ya estoy aquí en mi mente respondiendo y justificándome. No, sino la idea del hablar es que debo yo de hacer un esfuerzo consciente por comprender su punto de vista y validar lo que él siente, ¿no? Se vale no estar de acuerdo, somos diferentes, pero buscar una solución, estamos llamados a buscar soluciones ganar-ganar, ¿no? Ahora, en el día a día, con conflictos, esto podría ser ante un conflicto muy grande que se desbordó la emoción y hubo un enojo explosivo o hubo un enojo implosivo que me llevó a no hablarte en un mes o a romper la relación o a portarme, a ser indiferente o portarme, te castigo con mi indiferencia o con mi lejanía. Pero digamos, resumiendo esto, en las cosas de día a día, a lo mejor con nuestros hijos, nuestros esposos, es que escuchar es muy importante y buscar en el escuchar la causa, ¿no? Ya a la hora de una discusión, para que no se desborde, sería aprender a escuchar, buscando la causa de por qué está pasando aquí. Parafrasear, ¿no? Tú me dices que, o sea, es como hacer preguntas. Oye, ¿por qué pasó esto? Parafraseo, lo que tú me estás diciendo. Empatizo, ¿no? Me pongo en su lugar. Entiendo, ok, desde tu punto de vista, esto, ¿no? La idea es que la persona vea que estoy tratando de entender y ponerme en su lugar. Finalmente, retroalimentar, ¿no? Buscar esa solución, ¿no? Ante esta situación, ¿qué propongo? La meta, recuerden, de expresar el enojo, la forma más madura es hablar la verdad en amor y buscar soluciones y llegar a acuerdos. En resumidas cuentas, eso es lo que necesitamos ante las discusiones. Ahora, vimos en la semana, vamos a Marcos, ahí aprendimos algo, cómo manejó Jesús una diferencia de opinión, ¿no? Que no se volvió una discusión porque Dios no se va a poner a discutir con nadie, pero si hubiera sido otra persona, de seguro sí hubiera caído en la discusión. Y vamos a ver, vamos a leer Marcos 14, del 26 al 31 y vamos a ver qué pasó aquí. Dice, luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Esta es una noche antes de que sea arrestado e ir a la cruz. Allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí, está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Y Jesús le dijo,
De cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insistía, ¿no? Fíjense, Pedro insistía, aun si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. O sea, ahí se formó como un ambiente, no, de ninguna manera. Y si hubiera sido otra persona, obviamente Dios no cae en la trampa de las discusiones, Él dijo lo que dijo, y no se presta a más, y a eso estamos llamados. Pero otra persona se hubiera puesto, claro que sí, yo sé lo que va a pasar, y cállate, te estoy diciendo, y lo que hay en ti es miedo, y te voy a... ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué nos revela este pasaje? Pues primeramente veíamos que la ceguera de Pedro, y nosotros también estamos muchas veces en esas situaciones con ceguera. ¿Y qué es lo que dijo Tranchini que era la ceguera? Que la ceguera es evaluarme y encontrarme sano, ¿no? Aquí Pedro dijo, se evaluó, dijo, no, aun si tuviera que morir, él insistía, ¿no? Él ya, Jesús callado, y él insistía, si tuviera que morir contigo, no te negaré. Él no se había dado cuenta que Dios estaba permitiendo esta prueba porque sabía que tenía que desarrollar un aprecio por el evangelio mayor a su propia vida, porque Dios ya sabía que venía una persecución feroz contra Pedro y los discípulos, y que aún Pedro iba a morir crucificado, y murió crucificado porque pudo mantenerse valiente y no negar su fe. Entonces Dios le iba a mostrar lo que había adentro para tratar con ello y perfeccionarlo, llevarlo a santidad en esto. Pero en ese momento Pedro estaba ciego, decía, no, yo soy tan valiente, yo puedo dar mi vida junto contigo. Mi lealtad es tanta que aún hasta la muerte puedo ir contigo. Entonces, la ceguera es evaluarme y encontrarme sana, es examinarme y hallarme sin pecado, sin debilidad, sin defecto, es finalmente hacer un análisis incorrecto de mi corazón. Y la pregunta sería, en los conflictos que tenemos día a día, amigos, ¿cómo suelo evaluarme? ¿No? Pues sinceramente yo la verdad creo que Dios me ha ido enseñando, pero que el otro está mal y que yo estoy bien, ¿no? Pero Dios, gracias a Dios por su espíritu, que cuando le permitimos y le preguntamos, vaya que sí nos muestra, ¿no? Cuando vayamos ahí, tengo razón en enojarme por esto. Aun si tú ya vas practicando esto y empieza una discusión y puedes ahí parar en tu mente y decir, tengo razón en enojarme por esto, que esto puede suceder también cuando yo aprendo a callar y escuchar al otro y puedo hacer una pausa dentro de mí, ¿no? Podemos ir avanzando escalones, ¿no? Mejores maneras de manejar las discusiones. Entonces, que piensa en las diferentes discusiones que a veces son repetitivas, y se dan cuenta, las discusiones que solemos tener con nuestro esposo, nuestros hijos, con algunos de nuestros allegados, suelen ser repetitivas. ¿Qué área ciega están revelando de mí? ¿No? ¿Qué está revelando? ¿Qué no estoy viendo en mí que se está repitiendo esta conversación mal llevada? ¿Y qué hago ante eso? Suelo convencerlo de su error, como Pedro insistía, no, y los otros también se unieron, no, nosotros no te negaremos. Caemos en ese error de insistir. Pues bueno, en este pasaje vemos 3 principios acerca de la confrontación. Número 1, Jesús confronta a Pedro solo una vez, ¿no? Le dice, va a pasar esto y listo, ¿no? Y la idea es que si la persona se resiste a recapacitar, que la dejemos. Jesús no se pone a luchar ni a echarse un pulso con los discípulos, que yo tengo razón, que yo soy soberano, que yo sé el futuro, que yo sé lo que va a pasar. Él dijo, únicamente sí les dijo lo que iba a pasar, ¿no? Pero no se puso a insistir una y otra vez yo sé y yo tengo razón, y bueno, que no se dan cuenta, que no soy acaso yo el Mesías. A ver, cállense. No, dijo lo que tenía que decir y miren, callados, los demás insistían. Entonces,
él sabía que estaba en lo correcto y ahí tenemos un buen parámetro, ¿no? Si realmente ya nos dimos cuenta que estamos en lo correcto de algo, es decir lo que tenemos que decir y después callar. Entonces, ¿qué necesita una persona con falta de luz? Pues que el Espíritu Santo le convenza, ¿no? ¿Y qué suele suceder si yo insisto en mostrarle que está mal? Pues tiene un efecto contraproducente. Incluso yo mismo puedo terminar enredado en pecando y respondiendo mal, y a veces él inició con 1, pero yo respondí con 3 y 4, ¿no? Ahí en Proverbios 26:4 dice: nunca respondas al necio con necedades, para que no resulte ser tú otro necio, ¿no? Así en eso nos convertimos cuando nos ponemos a echar un pulso con el que no quiere escuchar. Entonces la idea aquí en Marcos es guardar silencio, ¿no? Como hizo Jesús, ellos empezaron a decir, él sabía que estaba en lo correcto, no hay más que decir. Y finalmente podemos ver o entender que Jesús encomendó la ceguera de Pedro a la soberanía de Dios, ¿no? Dios iba a tratar con eso. Jesús profetizó el futuro de Pedro. Dios hará algo al respecto, ¿no? Él mismo confrontará a la persona por su error. Es su trabajo, no el mío. Necesito descansar en esa soberanía y en vez de estar echando pulsos con mi esposo, con mis hijos o con mis familiares, es el momento de orar y pedir a Dios y también repasar, ¿realmente estoy en lo correcto? ¿No? Jesús obviamente estaba en lo correcto, pero a veces nosotras no. Y si sí estamos en lo correcto, pues ya lo que toca es recordar que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado, justicia y juicio. Y sí lo hace, sí lo hace. Si yo insisto, mi insistencia revelaría que yo también estoy ciega, porque yo debería de orar por esa persona y prefiero discutir, ¿no? Vamos a ver qué nos enseña Proverbios 9 acerca de la confrontación. Fíjense, vamos a leer del 7 al versículo 9. Dice: corrige al blasfemo y recibirás afrentas. Aquí dice, otras versiones dice al escarnecedor. Corrige al blasfemo y recibirás afrentas. Reprende al impío y te ganarás insultos. No reprendas al blasfemo y no te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, primeramente en el capítulo 9, del versículo 1 al 6, hay un llamado a buscar la sabiduría, ¿no? Dice que la busquemos. Y enseguida de este llamado, que es un llamado que abarca 6 versículos, lo siguiente que dice, si tú estás buscando la sabiduría, el llamado a esta sabiduría, te dice que no corrijamos al escarnecedor o al blasfemo o al impío. Fíjense, es parte de ser sabio. Un primer paso es no corregir a este tipo de personas. Entonces, buscar la sabiduría es vida, ¿no? Soy sabio, he aprendido a callar y me dejo corregir, porque parte de la sabiduría aquí con lo que leemos es que el sabio se deja corregir. El justo dice: enseña al justo y aumentará su saber. Corrige al sabio y te amará. Entonces, por un lado, he aprendido a callar, porque dentro de la discusión también puedo estar yo del otro lado de la ecuación, o he aprendido a escuchar, soy corregible, soy enseñable. Ay, eso es de lo más difícil, amigas, ¿no? La carne se defiende, pero Dios un fruto del Espíritu es ser humildes, y Dios nos puede dar esa capacidad, y con esto también podemos hacer que paren discusiones innecesarias en nuestro día a día. Lo primero que debo de aprender, entonces, para ser sabio es no confrontar cuando no debo hacerlo, ¿no? Si es una persona escarnecedora o blasfema, es alguien que no acepta corrección. Finalmente es alguien que no actúa como un cristiano. Fíjense, me llamó mucho la atención y sí es cierto, porque un no cristiano es el que no acepta que tiene pecado y no desea que nadie se lo muestre. Una característica del cristiano, con lo que empezamos y aceptamos a Cristo y lo que oímos del Evangelio, es que nos damos cuenta que hay pecado en nosotros y que esto nos ha separado de Dios, ¿no? Entonces,
Y debemos de seguir con esa humildad y con ese entendimiento, ¿no? Que Dios está haciendo en nosotros una obra de santificación, pero hasta la glorificación será totalmente quitado el pecado de nosotros. Por lo pronto aquí hay una guerra, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del que no debería confrontar, del escarnecedor? ¿Cómo darme cuenta? Pues cuando es agresivo y recibo afrentas, ¿no? Si yo con quien estoy hablando no da una respuesta agresiva, no me tengo por qué enrolar en esa discusión. Es alguien que no va a recibir, ¿no? Si ya de entrada recibo una afrenta o una respuesta agresiva, es momento de cerrar esa discusión, retirarme. Actuar con sabiduría es ser capaz de discernir el tiempo y el momento adecuado para confrontar, ¿no? Esperar que esa persona esté más preparada, y a veces, ¿cómo está más preparada? Si empiezo a orar por ella, Señor, dale convicción de pecado, muéstrale, revélale, y busco el momento o el tiempo. Puedo volver a intentarlo, pero ya una vez que Dios ha preparado su corazón. Pero tengo dominio propio para hacerlo, sé esperar. Ahí el detalle. O sea, actuar, porque bueno, ya dijimos, si soy extrovertida, mi problema va a ser saber parar. Pero si soy introvertida, mi problema va a ser animarme a hacerlo, ¿no? Y ya dijimos que no estamos llamadas a estar guardando como si fuera un depósito todas estas cosas, porque tarde o temprano ese vaso se va a llenar y va a llegar el momento, el famoso dicho de hasta que la gota derramó el vaso, ¿no? Mucho enojo guardado genera a la larga tristeza y puede llevar a depresión y a otros muchos males. Ahora vamos a Proverbios 19:11, a ver qué otro principio encontramos de cuándo es mejor no confrontar. En Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre calma su furor. La cordura del hombre. ¿La cordura cómo la logro? ¿Vale la pena pelearse por esto? ¿Tengo razón en enojarme? ¿Qué responsabilidad qué participación tengo en este conflicto? Y pues Dios nos puede capacitar para aún en el momento del conflicto empezar a gestionar esto. A lo mejor vamos a empezar haciéndolo después de la discusión, pero podemos ir avanzando. Entonces, ¿recuerdas? Me gustó en base a este versículo, ¿no? La cordura del hombre calma su furor. Su honra es pasar por alto de la ofensa. Y qué ejemplo más ad hoc dio este Tranchini con esta situación, que va un hombre en la carretera, va bien en su carril a velocidad adecuada y ve como un loquito ahí anda rebasando y se mete y se sale y se mete y se sale haciendo imprudencias, y llega el momento donde viene otro camión de frente. Y el que va en su carril correctamente tiene que tomar ahí una decisión. Él puede estar en su derecho a decir, yo voy bien, el desubicado es él, el loco es él, yo voy bien en mi carril, haciendo las cosas bien, yo no me quito. O freno y lo dejo meterse antes de que se estrelle y ahí mueran personas, y aún al estrellarse con el otro yo pueda salir perjudicado. Y ahí me encantó esa metáfora que nos dice que es a veces de verdad preferible hacerme a un lado, no dejar que esto termine en un choque, y ya ha pasado, amigos, han vivido esas discusiones terribles, donde salimos heridos o varios salieron heridos. O sea, es mejor ceder mi derecho, ¿no? Es mejor bajar mi velocidad, y aunque tú vayas en lo correcto, dejar por gracia, por misericordia, que el otro pase. Ya después nos arreglamos, buscamos hablar la verdad en amor, ponernos de acuerdo, buscar ganar, todo esto pacificar, pero ahí es adecuado no confrontar, no seguir, no insistir, ¿no? ¿Qué ha sucedido en mi casa, en los lugares donde yo me muevo, cuando decido no ceder el paso? ¿Qué pasa cuando yo decido no ceder mis derechos? Entonces,
Amigas, aprender a manejar las emociones que nacen de las discusiones es un llamado al cual no podemos pasar por alto. Hay una promesa, ¿no? La palabra dice: bienaventuradas, dichosas, contentas, alegres las pacificadoras, porque ellas serán llamadas hijas de Dios, ¿no? El pacificar mantiene la unidad, mantiene tranquilidad. Hay veces que aunque el otro no se deje, yo me quedé tranquila, ¿no? Porque hice las cosas bien y además sale glorificado mi Padre. Hay veces, hay discusiones, hay situaciones, hay circunstancias que únicamente sucedieron porque es una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cómo? Con mi respuesta pacificadora, con mi templanza, donde se manifiesta el fruto del Espíritu. Miren, injusticias no vamos a acabar de sufrir, pero tengamos en mente, como Jesús, que hay una meta superior. Entre otras cosas, pues, nuestro llamado a mantener la unidad y que otros puedan ver la belleza de su carácter manifestándose en nosotras, ¿no? Que sepan que no es Mayra, que verdaderamente es Dios, ¿no? Hoy vimos esto, cómo manejar el enojo, ser sabias cuando es adecuado no confrontar y es mejor orar y dejar que Dios haga lo suyo. Y bueno, yo espero que haya sido provechosa esta semana. Lo que viene está buenísimo, ¿no? Cómo manejar el desánimo. ¿Quién no se ha desanimado al grado de aún dudar de Dios, ¿no? Y bueno, piensa también, ¿hay amargura contra Dios? ¿Sientes que ha habido alguna injusticia? Pues aplica esta pregunta: ¿tengo razón en enojarme por esto con Dios? Y a lo mejor tú no conoces a Dios, ¿no? Ahorita en Semillas estamos llevando un estudio de los atributos de Dios y eso puede sacarnos de ideas erróneas acerca de Él y de su actuar. Y nos vemos la próxima semana, lunes 11 en punto de la mañana. Bye bye. Gracias por estar aquí. Gracias Lucía, Gloria, Edna, familia Cabrera. A todas un saludo. Bye bye.